¿Cuándo voy a terminar de pagar algo que yo no cometí? Y es que a estas alturas de la vida podría decir, sí lo hice y ya lo pagué. Créeme, no me cuesta nada, pero no lo hice y pagué una sentencia enorme. Estamos aquí esta noche y tenemos un honor que Flaca llegó con nosotros. La verdad, tú eres la segunda mujer que tenemos en el podcast y es un placer tenerte aquí. Gracias, igualmente. A mí me gusta estar con ustedes y sobre todo que conozcan las verdaderas historias. ¿Dónde naciste? En la Ciudad de México. ¿Y creciste con tus papás, con hermanos? Sí, vengo de una familia un poco disfuncional, donde yo soy la mayor, tengo dos hermanos menores y papá y mamá. ¿Y ellos siempre trabajaron por la derecha? Siempre trabajaron, ellos eran, mi mamá comerciante y mi papá arreglaba motocicletas. ¿Y tú sentiste en la casa que faltó algo? Más bien sobró algo, mi mamá era la matriarca de la casa. Sí, creo que eso sobró. Hizo falta la autoridad de un hombre. ¿Fuiste a la escuela, estudiaste? Sí, estudié los grados normalmente, a mi edad, primaria, secundaria, preparatoria, y después me embaracé y dejé los estudios. ¿Qué edad embarazaste? 18 años, Estabas súper chica. Sí. Y de ahí, qué pasó? ¿Cómo llegaste a la cárcel? Bueno, yo me quedé viuda después de tener a mi hijo, tuve un bebé, quien se volvió la razón de mi existencia y me quedo viuda con mi bebé, teniendo que sacarlo adelante y también ayudaba a mi mamá y a mis hermanos y así, porque mis hermanos son más chicos que yo. En el ir y venir de todos los días, tuve la gran fortuna de conocer a mucha gente que me ayudó. Me metieron a trabajar a Televisa, tenía un buen trabajo, un buen sueldo, pero justo eso me hizo perder el piso un poco y ayudé a la hermana de mi mejor amiga. Ella también salió embarazada, la corrieron de su casa y yo la dejé quedar en mi casa. Cuando pasaron los meses, le ayudé a tener a su bebé, a bautizarla, a confirmarla, todas esas cosas religiosas, aunque yo no creía en Dios, la ayudé. Yo no delinquía, sin embargo, me fue bien en la vida, trabajaba mucho y muy duro y ayudaba a mi comadre, porque era mi comadre. Y en un viaje que yo hice a Europa, cuando regreso, ella me dice que se iba, que se regresaba a su casa. Y dije, perfecto. Lo sentí como un alivio económico. Dije, perfecto, ya se va. Me pidió 40,000 pesos en el año 2004 prestados para unas quimioterapias o algo así de su mamá. Y yo se los presté. Pensaba que me salía más barato que mantenerla, ¿no? A ella y a su hija. Y en mayo del 2004, su mamá me habla, me avisa que no estaba en su casa, que no la encontraban y pues me pide ayuda para localizarla. Pues yo no sabía nada de ella. Y después roban mi casa, hicieron un robo a casa habitación. En este robo a casa habitación yo me entero que fue ella junto con otras personas, hombres, quien me robó.
Ese fue cuando tú estabas afuera del país. Ajá, por esa razón yo llego a prisión, porque yo me Ok. entero que fue ella la que me robó y yo voy a reclamarle. Yo le reclamo, yo le peleo que quería mis cosas, que quería las llaves de mi casa, y ella me dijo que no las tenía, que los chavos con los que robó mi casa no los encontraba y no le querían dar mis cosas. Lo que yo peleaba mucho era una cadena que pesaba aproximadamente 1 kilo, una cadena de oro y un centenario. Como no tenía ella razón de dónde estaba, y yo la mandé y le dije que, le pegué, le di unas cachetadas y así, y le dije que las quería de vuelta. Y ella me prometió que me las iba a regresar. Yo me fui a mi casa a poner alarmas, a seguridad, porque pues tenía miedo, yo vivía sola con mi hijo. Y a los 2 días me habla su mamá de la chica para decirme que la habían encontrado en la morgue, que si la acompañaba a reconocerla. Y pues yo claro que dije que sí, pero todo era mentira. Nada más me citaron en casa de la chica y llegaron los judiciales a detenerme. Fabricaron ahí un delito. Así es, me detienen ahí y justo cuando me detienen los judiciales me pidieron que los acompañara para esclarecer el paradero de esta persona. Nunca me mencionaron la morgue u otro lugar y yo fui. Y cuando yo fui me detuvieron, porque esta chica ya estaba internada en el hospital de Balbuena, porque tenía impactos de bala. Entonces, cuando llegas a un hospital con impactos de arma de fuego, llaman al Ministerio Público. Sí, una investigación. Entonces, yo llegué ahí, me metieron a la cámara de Gesell, me parece, donde ella me reconoció y ella me acusó de que yo le había hecho daño físico y había detonado una arma en su contra. Y lo que sucedió en realidad, después de muchos años, fue que esa chica tuvo miedo de los golpes que le di y fue a decirle a los chicos con los que me robó mi casa que yo ya sabía quién me había robado. Entonces estos chicos pensaron que esta chica la había puesto conmigo, que ella los había delatado. Entonces le pegan, le dan unos balazos y la fueron a tirar por otro lado. Obviamente a esta chica le dio más miedo que lo que yo le hice, que cuando llegaron a tomarle su declaración al hospital, ella dijo que todo eso se lo había hecho yo. Y por eso fui presa en el año 2004 por el delito de tentativa de homicidio y secuestro. Pero tú sientes inocente. Obvio tuviste un conflicto ahí, pero sientes inocente. Claro, claro. Hoy sé porque estuve muchos años presa, que sí cometí un delito, sí lo cometí porque la subí al carro en el que yo iba para reclamarle, pero nunca la tuve a fuerzas ni con amenazas. Más bien la dejé ir para que fuera por mis cosas. Nunca detoné un arma de fuego en su contra. Pero las leyes de México están tan corrompidas que justamente me cuadraron un delito, porque en ese año salió que a los judiciales que detenían de delitos de alto impacto les daban un bono económico. Sí. Entonces, pues yo fui atacada por todos lados, por parte de la persona que me robó, por parte del Estado, que es el gobierno, y por parte del Ministerio Público, que encuadró perfectamente bien el delito para tener elementos para procesarme. ¿Y cómo tú sientes después, o pasando esa situación y eres inocente? Pues al principio, ¿fue más difícil hacer el tiempo? Al principio tuve mucho coraje, tuve mucha rabia, porque bueno, yo no había hecho nada, ¿no? Yo me sabía inocente del delito de secuestro y también del delito de homicidio o tentativa de homicidio. Sin embargo, pues ahora el Estado me pedía que no le pasara nada a la persona que me acusaba, porque si algo le pasaba, se iban a ir en contra mía. Y era como si yo hubiera mandado a hacerle algo. Ahora yo tenía miedo de que algo le sucediera a la chica, aunque anduvieran malos pasos, que algo le sucediera porque iban a pensar que yo le había hecho algo. Tú mandaste. Así es. Sí. Y yo no pertenezco a ningún cártel, yo nunca secuestré, yo nunca tuve un arma de fuego, o sea,
Yo era muy ajena a todo eso. Yo siempre fui una mujer trabajadora y una chica de mi casa. Entonces, entre todo eso, en mi familia existió mucha ignorancia. Ignorancia de las leyes mexicanas, de las garantías, de los derechos, ignorancia en el sentido jurídico. Entonces venían los abogados, nos cobraban lo que cantidad que fuera y le creíamos que me iban a sacar, pero eso nunca pasó. Van a enseñar tu inocencia. Así es. Y nunca pudieron Y hoy hasta comprobar. la fecha nunca fueron a agarrar No, las nunca. personas que hicieron eso. No, nunca. De hecho, yo fui a levantar una acta, hice una denuncia por el robo a casa habitación en el Estado de México. En ese entonces yo vivía en Ciudad Nezahualcóyotl. Y ahí me dijeron que me cobraban 20,000 pesos por levantarme la denuncia. Justamente yo no quise porque ya me habían robado mi casa y ahora querían robarme más dinero. Ya no la levanté. Si yo la hubiese levantado hubiera tenido elementos para haberme defendido. Pero como, pues te repito, la sociedad, las autoridades están muy corruptas, pues no la levanté. Y cuando me tocó declarar en el juzgado, pues el juez lo único que dijo es que sí tenía yo elementos, o más bien tenía yo motivos para haberle hecho daño. Y yo lo único que dije fue la verdad. Yo dije, ella me robó mi casa y le fui a reclamar. Yo dije la verdad, yo declaré la verdad. Pero el juez, como en México es a criterio del juez, el juez declaró o condenó una sentencia de 27 años, 6 meses para mí, porque según su criterio yo sí tenía motivos para haberle hecho daño. Entonces, y en este momento, cuando sentenciaron, ¿cómo sentiste? pues mi vida se acabó. Se acabó porque me cayó estaban todo. sentenciando a unos años que ni siquiera yo tenía de vida. Yo tenía 22 años de vida y me estaban sentenciando a 27 años, 6 meses. Ni siquiera tenía yo esa edad. Tenía un hijo de 3 años, 4 iba a cumplir. Y él no tenía a su papá, ahora no tenía a su mamá, y yo tenía una madre enferma y 2 hermanos que ver. Yo era quien sustentaba mi casa. Y siempre fue por la derecha, fue trabajando por la derecha, horas, trayectos inalcanzables, inagotables. O sea, tú no te imaginas, para que de la noche a la mañana me sacaran de mi vida y me enterraran en una prisión donde sí era culpable a como diera lugar. Por decir la verdad, resultó que yo tenía motivos para haberle hecho daño. Así es. Y cuando llegaste ahí a ingreso, ¿cómo empezó toda tu historia en la cárcel? Cuando yo llego a ingreso, llegué al reclusorio norte femenil. Ajá. En la Ciudad de México antes, en el 2004, todavía existían cárceles mixtas. Es decir, habían hombres y mujeres, nos separaban los juzgados, pero habían ese tipo de prisiones. A finales del 2004 se extinguen en la Ciudad de México estas prisiones y nos trasladan para empezar el 2005 en Santa Marta, Acatitla. ¿Esto qué quiere decir? Que llegaron del oriente, del norte y de Tepepan a Santa Marta. Todas llegamos como mujeres a empezar a llenar esa nueva cárcel. Al principio pues había muchos lugares, muchas estancias, muchas camas, pero después pues ya no. Había una plaga de palomas que después se convirtió en una plaga más fuerte, que fue de chinches, ¿no? Uh-huh. Estos insectos que viven en las camas, y se tuvieron que tirar colchones, quemar colchones, pero sobre todo se tuvieron que hacer motines porque las autoridades no hacían nada y te hacían dormirte en esa misma estancia, en esa misma cama. Entonces, cuando tú quemabas un colchón, pues iban y te lo apagaban, pero no daban una respuesta a las necesidades de que se acabara la plaga. ¿Ok? Bueno. Pero ustedes estaban haciendo una motín por las condiciones. Así es, porque queríamos una condición digna de vida. Eso nunca pasó. Todo eso fue por nuestro costo.
por los costos de nuestros familiares que nos cambiaban los colchones, las cobijas, todo eso, nos llevaban venenos, nos llevaban cosas así para erradicar el problema de estos insectos, ¿no? Las autoridades nunca hicieron nada, decían que era algo muy normal. Tampoco con las palomas hicieron nada, hasta el día de hoy siguen habiendo plagas, ¿no? Y ahora hasta más, porque antes pues había muchas ratas, ahora ya hay muchos gatos, ¿no? Y todo eso lo mantienen pues los custodios, la directora, o sea, todo lo que hay ahí lo mantienen ellos, pero no ayudan a una mejor vida a las internas. ¿Que tú sientes que las condiciones son muy bajos? Sí, mucho. Como fatal. Sí, sí, lo tengo que calificar así, sí. Todo. Sí. Por las condiciones del... Sí, porque son formas de vida donde hay cucarachas, hay animales rastreros, cucarachas, chinches, no hay lugares, no hay espacios específicos, por ejemplo, como para cocinar. Para cocinar tú tienes que adaptar tu sotehuela, porque hay una sotehuela para lavar y tú ahí tienes que poner repisas que van bajo tu propio costo, con tus trastes, con tu sarteneta, con tu conexión de luz. Entonces, como allá no hay estufas de gas, como había en las cárceles mixtas, allá todo es de luz. Se queman las instalaciones, tienes que pagar para que las compongan y todo esto lo hacen las internas. Entonces yo vuelvo y repito, no hay un estilo de vida digno, o que por lo menos el gobierno se haga cargo como tal de cada una de las internas. Eso no pasa. Quien se hace cargo de los gastos de cada interna son sus familiares. No pasa que alguien te ayude. Pero ¿tú sientes que fueron tan mal como en los cárceles de los hombres? No, claro que no. Claro que no. Fue mejor. Sí hay sobrepoblación, sí la hay, pero no al nivel de un varonil. Sí. En los varoniles, te estoy hablando de que un varonil tiene capacidad para 5 o 7 mil personas y hay 15 o 20 mil personas. Sí. Ajá. Pero las mismas dificultades para vivir las hay en los dos lados. Ajá. Animales rastreros, droga, corrupción de las autoridades, autogobierno. Lo mismo existe en los dos lados, solo que por la cantidad de mujeres que es menor a 2,000 en Santa Marta, Catitlán, por eso se puede controlar más, por la cantidad. Pero en un varonil definitivamente, pues no lo pueden erradicar porque hay mucha sobrepoblación. Uh-huh. ¿Y extorsionaron a ti cuando tú llegaste ahí al norte? Cuando yo llegué no porque no me conocían, mi perfil era muy bajo, yo tenía miedo, yo llegué con mucho miedo a prisión y sí, definitivamente hubo personas buenas que cuidaron de mí. Y te digo así porque eran personas que ya llevaban más tiempo o más caídas en la prisión que yo y que tal vez hasta vendían droga o hacían cosas malas, pero a mí me cuidaban, porque yo no me metía con nadie. Incluso me enseñaban a cómo vivir. Me decían, no te metas con las cosas de los demás, no hables con las demás personas. Una persona que yo aprecio mucho y que ya llevaba mucho tiempo ahí me dijo un día que estaban fumando mota, que si yo quería. Y le dije que no fumaba mota. Y se rió de mí y me dijo, el día que yo te vea fumando te voy a pegar. ¿Sabes? Entonces, yo creo que ese tipo de personas a mí me cuidaron de hacer cosas malas y me enseñaban cómo era el camino de la cárcel para que no me metiera en problemas. ¿Y tú no sientes del lado de los custodios? ¿Protegieron o no, vieron no, que no, tú no? no...? No, al contrario. Los custodios hombres yo no tenía como mucha convivencia con ellos, porque las mujeres no tenemos mucha convivencia con los hombres. Se supone que en teoría así debería de ser. Tienen más convivencia con las mujeres. Ajá. Las mujeres no, hay muchas custodias buenas que se dedican a ir a hacer su trabajo y eso es llamarle buenas. Y hay muchas custodias que se dedican a hacer más trabajo, es decir,
van a trabajar y a cobrar sus horas de turno, pero también van y venden todo lo que está prohibido dentro de prisión. No sé, te estoy hablando desde camisetas con logotipo o con estampados, hasta los teléfonos, los cargadores, todas las cosas que no pueden entrar, entran por parte de seguridad y custodia. Entonces, no tuve yo que llegar a mucha convivencia con ellas, porque yo tenía a mi esposo que me iba a ver. Entonces a mí me llevaban mi comida, mis cosas de aseo personal, no necesitaba como mucha convivencia con ellos, ¿sabes? Pero sí yo sabía que se necesitaba algo que estuviera prohibido, yo sabía con qué jefa, de qué turno y a dónde verla. ¿Y tú sientes que qué pasó con tu familia? ¿Visitaron? ¿Tu mamá, Mi, papá? mi familia estuvo conmigo hasta que pudo. Mi mamá estuvo conmigo hasta que falleció. De hecho, yo la despedí allí en Santa Marta, me la llevaron en un cajón para despedirme de ella, ya muerta. Pedí un permiso que en ese entonces todavía se daba, en el 2006 todavía se daba. Un permiso de que me sacaran al hospital a ver a mi mamá. Pero por el delito que era de alto impacto, secuestro, no me dejaron ir a verla. Ajá, entonces me permitieron despedirme de ella después de que ella había fallecido. Mi familia la ingresó para que yo me despidiera de ella. A veces ya no sé si fue bueno o malo esa decisión, porque a mi mamá la revisaron mucho, ya estaba muerta, la revisaron demasiado. Fue muy poco el tiempo que me dejaron despedirme de ella, y siempre estuvimos apuntadas con armas de alto calibre, armas largas. Entonces, ya no sé qué mejor decir, si fue mejor o no. A mí se me pasó el tiempo porque me despedí de mi mamá, pero la verdad no sé qué hubiera sido mejor. Si haberme quedado con el recuerdo de mi mamá, o que mi mamá ya en esta situación de fallecida hubiese tenido que pasar por todo este ultraje, ¿sabes? Ya no sé. Después de ahí, pues siempre estuvo mi esposo conmigo. Mi esposo y mis hijos, que él me llevaba a mis hijos cada 8 días a verlo, a que yo viera a mis hijos. Mi esposo iba a la íntima, mi esposo me proveía de todo lo que yo necesitaba. En realidad, así como decir, sufrí mucho, no, pero tampoco el Estado se hizo cargo de mí. No sé cuánto sea en promedio lo que tengan destinado económicamente para cada interna, no lo sé, pero al menos yo nunca disfruté de un peso, porque yo no comía de esa comida, que aparte está de la fregada. Y sí te puedo decir algo, las chicas que trabajan en la cocina y el personal que trabaja en la cocina tratan de hacer lo mejor que puedan, salvaguardando o rescatando los mejores ingredientes que puedan, pero pues hacen lo que pueden en realidad. Todo se hace lo que puede, no lo que se debe. Y yo nunca tuve pues nada del gobierno, yo más bien todo lo que tuve fue porque mi familia estuvo atrás de mí, al pendiente de mí. Y bueno, también porque pasado el tiempo supe defender lo que yo tenía, ¿no? ¿Tuviste unos problemas ahí en la cárcel? Como... Sí, sí. Por lo general, las personas que no somos agresivas o las personas que no somos problemáticas, pasado el tiempo te vuelves así. ¿Por qué? Porque tienes que estar a la defensa todo el tiempo, a todas horas. Hasta el día de hoy yo tengo problemas de sueño porque pues no podía dormir, tenía que ver que en la noche no se pararan a robarse mi shampoo, mi crema, mi comida, y, y eso te va alterando. Yo estuve en prisión 18 años, 1 mes, 15 días, entonces todos esos años estaba batallando. También tuve una bebé en prisión y era lo doble. Ahora ya no nada más eran mis cosas, era cuidar que a mi hija no le robaran sus cosas, era cuidar que a mi hija no le hicieran cosas. En una ocasión incluso me tocó defender a mi hija de una vieja que la había robado, le robó sus cosas de oro que traía puestas. Entonces imagínate. ¿Y cómo fue la situación cuando tienes una hija en la cárcel? ¿Cómo vives en otro área o...? Así es, sí. Cuando tú estás como una persona sin hijos en prisión, vives en población, dependiendo, sé dónde te clasifiquen, qué dormitorio, ¿no? Dependiendo si tú cubres todas las áreas que te pide la institución.
apoyo, limpieza, escuela, deportes, todas esas cosas. Es como tú te vas ganando el mejor de los dormitorios. Yo estaba en un dormitorio de población de los mejores, se puede decir, pero salí embarazada. Y cuando yo salí embarazada, porque mi esposo iba a la íntima, me cambiaron a un dormitorio que se llama de maternidad. Ahí solo es en el primer nivel y viven personas embarazadas y con bebés, nada más. Ahí viví todo mi embarazo y hasta que tuve a mi bebé adentro, bueno, en reclusión, ahí vivimos en el primer nivel del dormitorio H. ¿Y fue planeado? Sí, mi hija sí. ¿Tú querías Sí. tener? Sí. Sí, nosotros, bueno, mi esposo y yo ya teníamos un hijo más grande. En ese entonces mi hijo tenía 7 años y nosotros ya buscábamos embarazarnos. Entonces dejé de controlarme y inmediatamente al mes siguiente me embaracé. Y fue difícil porque no tuve todas las atenciones médicas que debieron de ser. ¿Tú sientes que no ayudaron? Sí, realmente no fueron, porque desde un principio yo tuve un embarazo gemelar. Este embarazo gemelar, al principio cuando me hizo una enfermera un ultrasonido, me dijo que mi bebé tenía el corazón fuera del cuerpo y me asustó. Después me sacaron a otro ultrasonido y obviamente, te repito, te piden el disco a ti, que pagues la consulta tú, o sea, todo eso. Me llevaron y ahí es donde se dieron cuenta que yo tenía un embarazo gemelar y que se veía el eco del bebé porque mis 2 bebés estaban como de espaldas y por eso se distorsionaba el sonido del corazón. Me llevaban periódicamente a chequeos y cuando me faltaba un mes, supuestamente ya para aliviarme, me llevaron a la torre médica de Tepepan. Ahí estuve todo un mes donde nunca estaba todos los elementos de hospitalización que necesitaba para dar a luz. Es decir, si estaba el pediatra, no estaba la ginecóloga. Si estaba la ginecóloga, no estaba la anestesista. Y así me la pasé un mes hasta que el embarazo se me estaba pasando. Yo me alivié de 49 semanas de embarazo. Me tuvieron que sacar a otro hospital para que yo pudiera parir a mis bebés. Y en el otro hospital fue donde doy a luz. Mi primer bebé, que fue un varón, que pesó 3 kilos 800 gramos, murió porque le dio un paro cardiorrespiratorio. Y a mi bebé que seguía, que nació a continuación de mi hijo 3 minutos después, pesaba 4 kilos y para que naciera le tuvieron que fracturar su clavícula y también tuvo un paro cardiorrespiratorio, estuvo 22 días en el hospital. Yo me tuve que dar de alta voluntaria porque, pues, ¿quién iba a cuidar a mis hijos si mi esposo no se podía dividir entre mi hija y yo? Y pues definitivamente no hubo los cuidados adecuados. ¿Tú sientes que perdiste el bebé por la negligencia del...? Sí. Sí, porque se pasó mucho el embarazo, no tuve Pero pueden inducirlo con una inyección. No lo hicieron, nunca lo O pueden hicieron. hacer un cesárea, ya. Nunca lo hicieron, de hecho, por no haberlo hecho, a mí me dio preeclampsia en ese momento, de que paría a mis hijos. Entonces fue una situación muy difícil, muy dolorosa para nosotros, porque ni siquiera nos dieron el cuerpo de mi hijo. ¿Cómo? Sí, nunca nos dieron razón, solo nos dijeron que el niño había fallecido. ¿Cómo? No entendí. Tú tuviste el embarazo y tuviste dos bebés. Así es. Como mi ¿Pero esposo, nunca dejaron internar el bebé? no, haz de cuenta, cuando yo me alivio, nace primero el niño, fallece, Sí. y se dedican a cuidar a la niña. Okay. A mí me cambian de hospital para que nos pudieran atender mejor a las dos. Ahí yo me doy de alta voluntaria porque mi esposo no podía dividirse en dos y nunca nos dieron razón de mi hijo, ni el cuerpo, ni nada. Nunca. Y bueno, pues como yo era una interna, no tienes derecho a preguntar, o si preguntas te dicen que después se van a solucionar. Él tiene derechos. Sí, también tiene todo el derecho, pero nunca le dieron razón. Nunca. La verdad es que entre el miedo de
de lo que le pasó a mi hijo y el miedo de que mi hija ya estaba muy delicada de salud, nos enfocamos ambos a la salud de mi hija. Sí, sí. Ya no movimos más, pero definitivamente sí fue una muy mala atención médica, fue una negligencia total de parte de los médicos y sobre todo de parte de la directora que se encontraba en ese momento, cuando yo estaba interna como directora de Santa Marta, porque ella era la que tenía que haber pedido santo y seña de cómo había sido mi embarazo. Por eso me habían aislado a mí un mes, para que en cualquier momento yo pudiera tener a mi bebé o inducir el parto, y nunca sucedió. Entonces, nosotros estamos bajo las reglas de ellos, sí, pero también bajo su tutela. Si algo nos pasa, ellos tienen que dar cuentas, pero ellos prefieren dar un deceso a dar cuentas de un escape o de una situación que los ponga en riesgo a ellos. ¿Pero tú sientes ese es común? ¿Pasa mucho ahí? Pues no pasa mucho. Lo malo es que me pasó a mí. No, en el sentido de la negligencia. Negligencia médica siempre hay. Tú vas a servicio médico hasta por un dolor de muelas y no pasan de darte tu paracetamol. Si tienes que hacerte estudios, si tienen que sacarte a una especialidad, por lo general siempre te sacan a Tepepan, pero en Tepepan tampoco hay medicamento. O sea, ¿de qué sirve que te diagnostiquen si no hay medicamento? Sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, te repito, el servicio médico es un asco. Y no hay nada, no hay nada que puedes hacer, No. Estás en las manos de ellos. Uh-huh. Y de ahí, ¿cómo es tener una hija ahí? ¿Cómo hasta qué edad puede estar con ella o cómo funciona? Bueno, mira, un hijo puede estar en reclusión hasta los 6 años de edad, 5 años, 8 meses, 6 años, en lo que van a la primaria. Adentro hay un área especial donde ellos van a estudiar, que es el CENDI. Ahí hay maestras externas y maestras internas, es decir, chicas presas que ayudan, que auxilian, y maestras que van a dar sus servicios ahí. Es muy bueno, sí, hay todas las atenciones, desde lactancia maternal, preprimaria, sí es muy bueno, pero yo considero que como en todos lados las mamás tienen que estar al pendiente de sus hijos, ¿no? ¿Y las condiciones son mejores? Súper mejores, sí, claro. Más limpieza. Más limpio, todo. la comida, las estancias, todo es de muy buena calidad para los niños. Ok. Sí. Y puede ser. ¿Y cómo funciona con el papá? ¿Cuántas veces a la semana? Porque su hija está ahí. Bueno, mira, el bebé puede estar conmigo hasta que yo decida sacarlo, antes de los 6 años o a los 6 años. Si su papá sigue yéndolo a ver, obviamente, pues en mi caso así pasó, le llevaba leche, pañales, ropa. Mi esposo y yo nos coordinábamos para si él quería sacarla, yo hacía una hoja donde él la sacaba y él se comprometía también, después de ciertos días, a entregármela. Todos esos papeles los hacía yo. Un viaje o un cumpleaños. Sus un vacunas, evento. lo que fuera. Sí. Él podía sacar. Los niños están ahí disponibles para cuando los pueda sacar el familiar, los saque. Pero derecho por la ley. Sí, ¿Cuántas claro. veces a la semana o al mes? O ¿cuántas veces puede visitar el papá? El papá las puede visitar todos los días de visita, que son martes, jueves, sábado y domingo. Puede visitarlo. Pero también se las puede llevar el día que él quiera. Incluso un día que no sea visita, ellos entran por jurídico y se pueden llevar a los bebés y los traen después. O sea, los bebés no tienen como una restricción en cuanto a salir y entrar. No hay ninguna restricción. Pero también tú puedes ver el papá más veces porque tienes No. 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 Nada más llevas Nada el más bebé. el bebé. Sí. En mi caso, yo saqué a mi hija antes de los 3 años, como 2 años, 8 meses aproximadamente, porque mi esposo y yo lo platicábamos y no queríamos que viera, oliera o escuchara cosas que no tenía que escuchar, o ver o oler. Entonces tomamos esa decisión con el dolor de mi corazón, pero mi hija salió definitivamente. Al principio solo era entre semana y me lo llevaban los fines de semana. Y después obviamente a la niña ya no le gustaba estar ahí, ya no quería, ya
quería estar con su hermano, con sus abuelas, en sus cosas, ya no le gustaba estar ahí. O ya le empezaba a decir a las custodias, le decía, jefa, o ya gritaron para la visita. Entonces a nosotros no nos gustaba eso, porque no teníamos por qué enseñarle a mi hija eso. Entonces platicamos eso y mi esposo se la llevó definitivamente. Ya ahora ya nada más me llevaba junto con mi hijo mayor a las visitas a mi hija. ¿Y cómo tú sentiste como la separación y Pues es un duelo muy fuerte. Es como, yo creo que como cuando se casa un hijo, que tienes que darle todas sus cosas para que se vaya. eh, Sabes que lo vas a volver a ver, pero ya no va a dormir contigo, ya no lo vas a bañar, ya no lo vas a cuidar tú. Y yo creo que los papás que de verdad quieren a sus hijos, aunque tú los tengas planeados, aunque seas responsable de su crianza, aunque seas responsable de tu sexualidad, deben de sacar a los niños de ahí. No es un lugar apto para que estén los niños. sí, Entonces nosotros tomamos esa decisión muy a pesar de la separación que me causaba a mí con mi hija, pero era por amor a ella. sí, no fue el lugar apto para... Así es. Sí, sí. ¿Yo puedo ofrecer algo a tomar? Sí. Sí, vamos. Salud. Listo. Siempre estamos listos. Pero, y de ahí, explícame más de los motines? Bueno, uno de los motines en los que yo participé directamente fue cuando una señora en Santa Marta los dormitorios son por letra, A, B, C, D, E, F, ¿no? Depende del dormitorio donde vivas, es en el que te colocan por si eres primo delincuente, reincidente, adicto, chalala, ¿no? Esta señora falleció en la madrugada de un ataque al corazón y le gritaron a las jefas muchas veces y no fueron las jefas, sino hasta el otro día a la hora del candadazo, que es cuando te abren, se dieron cuenta que había fallecido. Entonces todas las chicas del dormitorio E dijeron que habían gritado y gritado y gritado y nunca fueron las jefas. Entonces se empezó a levantar la población en contra de las custodias, porque pues tú podías gritar y no te iban a ayudar o a revisar si estabas bien. Entonces se hizo este motín, pero yo tenía a mi hija en el CENDI. Entonces mi primera reacción fue ir por mi hija al CENDI, meterme por ella y sacarla. Y cuando yo ya llevaba a mi bebé en brazos, ya venía entrando fuerza pública, de esta que entran con, ¿cómo se llaman? Antimotín y Cosas todo así, eso, ajá, sí. con perros y eso, y venían gaseando. Entonces yo me tuve que regresar al CENDI con la bebé y ahí nos resguardaron un rato. Después llegaron por nosotras, por las linternas, y nos decían que nos hincáramos y que pusiéramos las manos en la nuca y si no nos pegaban los policías, ¿no? Porque esos eran de la calle. En ese tiempo existía un grupo especial que se llamaba Grupo Tiburón y ese era el antimotines, ¿no? Ese fue el que nos hacía como los cateos más grandes, como para algún motín. Y yo me acuerdo que fue tanto mi coraje porque vi que estaban gaseando en todos lados y se querían meter al CENDI, donde estaba mi hija, y pues yo no permití el acceso, junto con otras compañeras, no permitimos el acceso al CENDI por los niños. Porque ¿Pero enojaron más o pues tomaron sí, acciones? nos aventaban a los perros y así, pero no nos importó. O sea, Estabas protegiendo a su estaba hija. protegiendo a mi hija y a todos los demás niños, sí. ¿Y cuántos niños estaban ahí? Yo me acuerdo que cuando estaba mi hija, te estoy hablando de por ahí del 2009, 2010 aproximadamente, había 30 niños, 28, 30 niños aproximadamente. No hay muchos niños,
Pero lo que sí es que, como te decía hace un rato, en la prisión hay reglas y hay normas, ¿no?, que tienes que cumplir con las autoridades. Adentro en la población hay códigos que no están escritos, pero que sabemos que se tienen que respetar. Entre esos códigos, para todas las mujeres, era que nadie se podía meter con un niño. Así no fuera tu hijo y veías a un niño que estaba en una situación de riesgo, de peligro, lo tenías que ir a ver. O a las viejitas, a las adultas mayores también. Entonces, siempre, aunque un niño anduviera solo, no faltaba alguna chica que lo llevara con su mamá o que se acercara a ver si estaba bien. Nunca nadie se metió con los niños, nunca. O sea, imposible que una mamá X regañara a un niño X, no. Ahí siempre tenían que estar al cuidado de sus hijos. Pero tú sientes que fue mucho más tranquilo ahí, ¿no? Pues mira, sí debería de ser más tranquilo porque hay niños. Hay niños presentes. Sí, pero no están tranquilos, al contrario. Te voy a decir qué es lo que pasa. Las internas se alteran más cuando tocan a uno de sus hijos, ya sean custodias, ya sea otra interna, se alteran más. O sea, si llegan, por ejemplo, en una normalidad, llegan a hacer un cateo a la 1 de la mañana y tú tienes que acceder a todo lo que te quieran revisar o esculcar, cuando tienes un hijo no. Porque te ponen más al brinco y les dices, no hagas tanto ruido, no toques esas cosas, vas a contaminar la leche de mi hija, ¿sabes? Entonces, lejos de que sea más tranquilo, tú te pones más a la defensiva, siempre. Entonces, si tú exiges tus derechos para salir mucho antes, porque ya te quieres ir de ahí, cuando tú tienes un hijo te desesperas más por salir. Ya quieres agarrar y que la próxima vez que salga tu hija o tu hijo salgas con él. Ya no quieres vivir más encierro junto a tu pequeño. Sí. Sobre todo porque la mayoría de mujeres ya tuvimos hijos más grandes y ya sabemos lo que es que hayan ido a la primaria, a la secundaria, a la prepa solos. Y tú no quieres que se repita lo mismo con este chiquito que acabas de tener en la cárcel, ¿sabes? Lo quieres cuidar más, lo quieres resguardar más. Entonces, lejos de que se acaben los problemas, se vuelven más grandes. Porque entonces estás a la defensiva por ti, y otra por tu menor. Entonces, es una situación bien complicada poder decir que estabas más tranquila. Y por ejemplo, cuando estaban ahí, ¿fue violencia como con manos o un solera, un cuchillo? ¿Entre internas? Sí. Pues mira, la mayoría de veces es con las manos, ¿no? Porque no es como en los varoniles que hay soleras, puntas, no. En un femenil sí los hay, pero es menor la reincidencia en armas que a puño limpio, vamos. O sea, te peleas a tus fuerzas, con tus manos, con lo que puedas. Pero por lo general las mujeres nos limitamos más de armas porque por la misma población que es mucho más reducida de los varoniles a un femenil, están más cuidadas, vamos. ¿Qué quiero decir con esto? En un varonil vas a encontrar teléfonos donde sea, pero porque pagan una renta, ¿sabes? A las autoridades. En un femenil sí vas a encontrar teléfonos, pero es bajo tu responsabilidad. A quien te la encuentre, ahí se van a castigar, ¿sabes? Porque esos no usan para trabajar, usan No, nomás para tener para la comunicación. familia. Sí se llega a dar el caso de que no falte una loquilla que ande ahí queriendo extorsionar, o porque el marido lo hace en un varonil, también ella lo quiere hacer, pero la verdad es que no le avientan tanto, ¿sabes? No lo hacen, no tienen esa facilidad. Los varones sí lo hacen porque tienen más formas de idear delinquir aunque estén encerrados. Las mujeres no. Entonces, Pero también estuvieron drogas ahí, claro. No faltó extorsión. Mira, hay extorsiones, hay drogas, hay armas, hay muchas cosas. Pero ahí te voy a decir que está un poco controlado por las custodias y custodios, porque nada entra al penal si no es por ellos. ¿Sabes? Entonces, como la capacidad es menor, hay menos de 2,000 internas en Santa Marta,
1,800, 1,700, menos de 2,000 personas. ¿Qué es lo que pasa? Hay más vigilancia, menos teléfonos, menos armas, menos droga, pero sí hay, pero en menor cantidad. También pasa lo mismo con las peleas. Te puedes pelear y si no te descubrieron, cada quien se va con sus golpes. Pero si te descubrieron o alguien fue de borrega o te fue a acusar de que le pegaste a alguien, pues tú te vas a tu castigo. Cuando tenías un bebé o tienes un bebé, si tú te peleas o tienes un teléfono, no te suben a módulo porque tienes al bebé, pero te cambian de dormitorio junto con tu menor a un dormitorio pues peor del que vives, también en área de niños, pero peor, ¿sabes? Entonces ahí yo creo que sí está un poco injusto porque quien cometió la falta es la mamá, no el niño, y el niño se va a padecer como la falta interdisciplinaria. Sin embargo, pues así es. Y eso lo ponen como ejemplo para que las demás mamás, para que las demás internas, pues no tengan teléfono, no peleen o nada, porque saben que van a tener un castigo o una sanción, que puede constar desde quitarte los aparatos que tengas permitido, hasta visitas, o no sé si tienen visitas interreclusorios también, que ya no las tengan. Tienen muchas formas de castigarte a la institución. ¿Y tú sientes que las mujeres portaron mucho mejor de los hombres? Claro, sí, pero es por miedo. Es por miedo. Se portan mejor las mujeres que los hombres. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que la gran mayoría de autoridades en los femeniles, pues son mujeres, pero también están los hombres, ¿no? Y también están los machines. ¿Qué son estos? Las custodias que se visten de hombre y se sienten hombres. Entonces, como son mujeres, sí pueden entrar a población y darte tus patadas, como lo hacía mucho una custodia muy famosa ahí. Ellas sí pueden hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Tienen más enemigos. Mujeres, hombres y machines, ¿no? De autoridad. Y en el varonil no, porque en el varonil, pues la mayoría son hombres con hombres, solo que allá, pues sí ponen más autoridad, les pegan, no se pueden defender, ¿sabes? Pero aquí con las mujeres es más recatada la situación de que las custodias le peguen a las mujeres. No, casi no pegan, pero son ponchadas. Haz de cuenta, si a una le compras un teléfono, a una jefa le compras un teléfono, ya te lo vende, pero va con la chismosa del otro grupo para que la otra te lo recoja. Y va haciéndose una extorsión, ¿sabes? Hasta que ya no tienes para pagar y pues ya te lo quitan y ya te mandan al castigo. Pero es un negocio redondo el que ellas hacen, las que los hacen, porque también hay custodias pues que nada más van a hacer su chamba, ¿no? Y hay otras que de plano sí van a hacer un negocio redondo. ¿Y sentiste que fue una diferencia en cómo trataron los custodios hombres a mujeres? Sí, claro, mira, los custodios hombres se supone que no deben de entrar a población. Te digo se supone porque hay una gran cantidad de hombres custodios que han embarazado a chicas internas. Claro, con su consentimiento, pero se supone que no debería de pasar, ¿no? Este es un problema muy grave para la institución, porque los cambian de lugar, porque después al rato les tienen que dar permiso para que entren a ver a sus bebés, ¿sabes? Sin embargo, son cosas que ellos mismos provocan, porque si de plano no dejaran entrar a hombres donde están las mujeres, no tendríamos por qué relacionarnos con ellos, ¿sabes? Pero pues estoy hablando de que eso es lo que se dice más, no lo que es, porque muchos hombres entran a comprar comida, entran a hacer de las suyas a población y al rato ya sale que ya tenían una novia y que la esposa es de otro grupo, o sea, mil cosas que se supone no debe de pasar, pero que sí sucede. ¿Y cuál es viste mucho violencia ahí en Santa Marta? Pues mira, hay violencia, pero es esta violencia que está entre mujeres porque
imagínate a mujeres chismosas, a mujeres en menopausia, a mujeres con hormona, con el periodo, con problema jurídico, con problema familiar y todavía un problema más en prisión, pues revientan, explotan. Hay un momento donde ya no aguantan y a la que menos haya hecho es la que la va a pagar, ¿estás de acuerdo? Porque es todo junto, somos mujeres y todas juntas y con las hormonas a todo lo que da, pues bueno, ¿qué te cuento? Sí hay mucha violencia. ¿Y hay muertos ahí? ¿Tuvieron muertos entre Pues mira, internos? sí hay muertos, pero la mayoría de muertos que hay, te voy a ser honesta, es por suicidio Ujú. o por negligencia médica. Porque cualquier pelea entre internas es una pelea de amas de casa, esa es la verdad. Se jalan los pelos, se rasguñan las medias, no se matan, no se matan. Las muertes que hay ahí son por mujeres que ya no aguantaron tanta presión, tanta cárcel y se suicidan en módulo, en sus estancias, en servicio médico, ¿sabes? O porque no las atendieron bien, o porque no las mandaron a una especialidad. Esas son las muertes que ves. ¿Y hay consecuencias para la institución? Pues no, debería, pero no las hay, porque al final del día ellos están entregando un cuerpo, un número de expediente, no están entregando una fuga, una evasión de reos, ¿sabes? Eh, es muy difícil pensar de esta manera, pero así piensan las autoridades. Ellos primero cuidan su pellejo, sus espaldas, antes de cuidar la salud o salvaguardar la vida de una persona que, que, que regenerar o que integrar nuevamente a la sociedad. A ellos eso no les importa. Ellos prefieren no tener... Es que todas las autoridades que trabajan para el gobierno o en el sistema penitenciario tienen un pie dentro de cárcel y un pie en la calle. Ellos esperan que terminando su turno se vayan a su casa. No quieren quedarse presos. Entonces prefieren entregar un cuerpo que entregar un acta de hechos donde diga se nos pelaron tantos reos, ¿sabes? En Santa Marta he visto, o vi más bien desfilar a una cantidad de custodias de otros varoniles que las encerraban ahí porque se les acusaba de evasión de reo en otros penales, ¿sabes? Entonces, sí llegas a ver de todo, desde las homicidas, desde las infanticidas, ahora feminicidas, llegas a ver de todo, ¿no? Hasta las que eran custodias y un día ya están como tú, ¿sabes? Entonces, sí hay violencia, sí hay agresividad, pero no más de la que pasaría en esta habitación, 50 mujeres, 20 en su periodo, otras 20 en menopausia y otras 10 hartas del encierro. Yo creo que sería dentro de todo, creo que eso es lo más normal que hay en la prisión. ¿Y fue unas veces que tú tuviste que defenderte? Sí, sí. Fueron varias veces las que me tuve que pelear para defenderme. ¿De qué? ¿Porque quieren robar o...? Mira, las primeras veces, te voy a ser honesta, yo ni me quería pelear porque yo les tenía miedo. Como yo no pertenecía a este ámbito, pues, delincuencial, digámoslo así, llego a la prisión y me querían pegar y pues yo decía, no manches, esta chava estuvo en la calle, o viene en situación de calle, o es prostituta, o viene por homicidio de matar a sus hijos y a su esposo. A mí me daban miedo, yo procuraba evitar el conflicto, ¿sabes? Pero pues eran tantas y tantas veces que me hacían cosas y que las pasaba, hasta que estas mismas personas que te mencionaba, que me cuidaban y que me decían cómo actuar en la prisión, me decían, ya defiéndete o te vamos a dar nosotros, ¿sabes? Entonces me daba miedo y me tenía que defender. Pues así empecé yo, defendiéndome de las personas que me hacían cosas, empecé a agredir a otras personas, ¿no? Para defenderme.
Después fue porque me robaban cosas, estoy hablando desde mi comida hasta el papel de baño. Y me daba coraje porque eran cosas que mi esposo me cargaba, eran cosas que mi esposo se dejaba de comprar para llevarme y para que otra persona las ocupara, pues me daba coraje. También fue en una ocasión, te repito, cuando a mi hija la robaron. Una interna le robó su esclava y su cadena. Cuando yo me estaba bañando y mi bebé estaba durmiendo. Y yo me di cuenta, entonces salí pues a pegarle para que me devolviera sus cosas, ¿sabes? No sé, otra de las veces fue cuando ahora con todos los derechos que hay, una chica trans me molestaba y me molestaba y me molestaba y me empujaba y me agredía y estaba muy respaldada y muy protegida por las autoridades penales. No le podía decir nada, pero honestamente también yo le tenía miedo. Yo decía, tiene fuerzas de un hombre, me va a golpear. Sí, nació un hombre. Sí, entonces, pues ella ya estaba operada, ya tenía pecho, ya parecía toda una mujer, pero yo sabía que tenía fuerzas de un hombre. Entonces soporté muchas veces sus agresiones, ¿no? Incluso en alguna ocasión llegué a acudir, aunque sabía que no servía de nada, llegué a acudir con las autoridades, ¿no? ¿Saben qué me molesta? Quise hacer las cosas bien, pero no se pudo. Me molestaba, ya no podía ni hablarle a mi esposo por teléfono porque ponía la grabadora para que yo no escuchara en el teléfono. Cosas así hasta que un día me hartó. Yo ya llevaba unos años en prisión y el miedo se esfumó y le pegué. ¿Qué pasó? Pues le pegué, no se defendió Hasta porque le daba miedo, yo creo que se le reventara un implante o no sé qué, y se protegía solo los pechos, y pues yo me desquité con ella de todo lo que me había hecho. ¿Y tú ganaste la pelea? Pues sí, pero a las dos nos castigaron, nos llevaron a módulo de... Ah, llegaron los custodios. Sí, nos separaron, nos llevaron a módulo de conductas para disciplinarnos, pues. Nos llevaron, mi esposo, como ya tenía conocimiento de todo esto, me amparó y me subió. Pero pues fíjate cómo son las cosas, que ahora, estando en una cárcel de mujeres, esta persona que se decía ser mujer, la cuidaron más que a mí y a mí me trasladaron a un federal, que fue de donde yo salí, donde yo obtuve mi libertad. ¿Qué federal mandaron? Al federal de Morelos, número 16. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Gracias a Dios, nada más 6 meses. ¿Fue más pesado ahí? Súper, ahí sí es cárcel. Aunque todo está limpio, nada te pertenece. Tienes ropa interior, uniforme, sábanas, chanclas, todo con tu número. Es tu número. Ya no tienes nombre ni apellido. Ya es un número. Nada es tuyo. Ni siquiera te dejan que te lleven comida, ni siquiera que te dejen que te lleven ropa interior, nada. Todo te lo dan ahí. Hay mucha disciplina. Hay listas 5 veces al día, pero no hay reloj. O sea, tienes que estar aprendiendo constantemente los nuevos usos y costumbres de cada lugar a donde te lleven. Batallar con nuevas internas, ¿no? Al principio eran locales, después ya eran incluso transexuales y ahora ya eran nacionales e internacionales, porque ahora ya tenías que batallar con más. Y así vas ¿Fue aumentando. más pesado ahí Sí, el ambiente? sí, bajas de peso, los suicidios ahí sí están al por mayor, te dan muy poco de comer, te dan comida echada a perder. Eso me impactó a mí mucho en mi salud porque pues yo me hacía mi comida, a mí mi esposo me llevaba mis alimentos, ¿sabes? Y al yo depender de alguien más, pues en 2 ocasiones nos intoxicaron los que daban la comida allá porque pues, era comida echada a perder. Y pues te la tenías que comer porque te daba hambre. Entonces sí es más difícil, sí. Hay más disciplina, sí. Más control de los custodios. Mucho más control. Ahí no ves a un hombre de No hay veras. celulares, Nada. no hay nada. No hay celular. Es más, no puedes hacer una llamada con una tarjeta donde tú la domines. No. Hay ahí teléfonos en los que suenan y ya dicen tu número y ya tienes la llamada de tu familiar.
Tú no puedes hablar ni marcar una tecla, nada. Solo tienes derecho a poner 2 números de familiares y a esas personas son a las que les van a llamar, a nadie más. No hay teléfonos, verdaderamente ahí sí tú no ves a ningún custodio adentro, puras oficiales mujeres. ¿Y tú sientes que sufriste ahí mucho más? Pues mira, si te soy honesta, sí sufrí, sí padecí, pero también para mí el llegar a un lugar federal fue desintoxicarme de todo. Te estoy hablando desde amistades, desde la prisión, desde usos y costumbres. Me desintoxiqué de la prisión y me preparé para irme libre. Ahí utilicé psicólogos, criminólogos, trabajadoras sociales, todo lo que tuviera a mi alcance para prepararme y salir pues libre y lo más bien posible, ¿sabes? Porque yo no pertenezco a una familia delictiva o a una organización delictiva. Yo iba a llegar a integrarme nuevamente a mi familia y sabía que eso iba a ser todo un reto, por eso me preparé con personas expertas en el tema, con personas que me dieran las herramientas adecuadas para yo utilizarlas con mi familia, ¿sabes? Y no ha sido fácil. Hasta el día de hoy te puedo decir que una sentencia que yo ya pagué, la sigo pagando con la sociedad. Que no encuentras un trabajo porque te piden no antecedentes penales. Porque vas con la familia y ya te está cuidando las manos porque dice que como vienes de la cárcel no hayas agarrado nuevas mañas. ¿Sabes? Porque no puedes pertenecer a un nuevo círculo social sin que sepan de dónde vienes, qué hiciste, o quieran saber, ¿no? Entonces, tú pagas una sentencia, le pagas a la sociedad o a un juez lo que supuestamente cometiste o no pudiste comprobar que no hiciste, pero quedas estigmatizado por siempre, para mucha gente. Por eso, en mi caso personal, yo traté de irme a un lugar donde nadie me conociera, donde yo y mi familia pudiéramos empezar de nuevo, donde no tuviera que dar explicaciones, hacer nuevas amistades, hacer nuestra vida lo más normal posible, ¿sabes? Porque sé que nos va a costar mucho trabajo, pero sé también que ese lugar a mí me dio mucha fortaleza y que voy a luchar por mi familia con uñas y dientes, pero lo primero que quiero para mi familia es paz, estar lejos del caos, lejos de personas nocivas que nos puedan hacer daño, ¿sabes? Entonces, eso es lo que yo quiero para mi familia, para recompensarles, porque no puedo reponerles el tiempo que ya perdí, pero recompensarles que no estuvo su mamá, pero ahora su mamá está más fuerte, su mamá está más sana de la cabeza, más limpia. Y pues para mi esposo darle una esposa que se merezca, que haya valido la pena esperarme 18 años, 6 meses, 15 días, imagínate, se merece. Eternidad. Sí. Entonces yo me preparo todos los días para eso. Pero mi pregunta, y se la dejo a toda la sociedad, es ¿cuándo voy a terminar de pagar algo que yo no cometí? Y es que a estas alturas de la vida podría decir, sí lo hice y ya lo pagué. Créeme, no me cuesta nada, pero no lo hice y pagué una sentencia enorme y aún así la sigo pagando a pagos chiquitos como los de Electra, los sigo pagando con la sociedad que se llegan a enterar de dónde vine, qué hice, por qué no estuve tanto tiempo, ¿sabes? Esa es mi pregunta. ¿Cuándo acabaría de pagar una persona un delito? ¿Cuando salga de la cárcel o hasta que muera? Pero yo siento algo. Yo siento también es adentro de cada persona. Si tú sientes, hicieron ¿cómo se dice un research? Sí, hicieron un estudio psicológico.
cuando mandaron mujeres a una entrevista y dijeron a ellos que quieren hacer una prueba, van a pintar con maquillaje una cicatriz en su cara. Ujú. Y vamos a ver cómo reacciona la persona que va a contratar la persona. Pero antes que llegaron las mujeres, quitaron la cicatriz. Llegaron bien a la entrevista, pero yo no recuerdo si fue más del 76%, dijeron que ellos sintieron juzgadas, discriminadas, todo. Yo siento un parte son las etiquetas. Si Así tú es. sientes algo, vas porque hay esa etiqueta, tú vas a sentir yo cargo eso. Yo siento un parte muy grande en cualquier persona es, how do you say forgive? Perdón, How do you say forgive? ¿Cómo? perdón. Es perdonar a ti mismo, adentro de ti, en tu corazón. Y cuando tú sientes yo estoy bien, de afuera esto va a reflejar por afuera. Pues es que es justo eso. Yo creo, mira, en todas las prisiones varoniles y femeniles existen personas preparadas, como lo son los criminólogos, como son los psicólogos, como son trabajadoras sociales, que están para darte la atención, pero si tú la buscas, porque muchas veces cuando estás interna y traes un montón de años, sientes que no tiene sentido acercarte a ellos, que nada vas a resolver, ¿sabes? Nada más vas, pasas la lista por si en algún momento promueves un beneficio, que a ti te cuente que eres una persona que has estado trabajando en eso, pero en realidad no lo hacemos. De verdad te lo digo, todo el mundo pedimos salir a gritos de que ya denos chance de salir, pero la verdad es que no nos preparamos para salir. Por eso te digo que para mí el que me hayan trasladado a un federal donde pude aprovechar al 100% estas herramientas, a mí me ayudó porque en primer lugar me perdoné por haber metido a mi familia, a mi vida, a una persona que después me acusó, ¿sabes? Me perdoné haber no estado con mis hijos en sus graduaciones, me perdoné no haber estado con mi esposo en una luna de miel, por ejemplo, ¿sabes? Pero yo me perdoné ahora, ¿por qué me voy lejos? ¿Por qué no quiero que mi familia lo sepa? Porque la sociedad que desconoce esto o la que lo sabe, ellos no tienen por qué perdonarme ni a mí ni a mi familia nada. Yo por eso mejor los aparto, nos alejamos de la sociedad, que sabemos que nos pueden discriminar, marginar, ¿sabes? Entonces por eso nosotros preferimos estar a un lado, no porque nos dé pena, tampoco es un orgullo, ¿sabes? Pero sí quiero decirte que para mí es mejor hoy procurar a mi familia, enseñarles con mis actos que tienen una mamá que los va a proteger siempre, que tiene una mamá muy fuerte, que tuve que vivir muchas cosas para poder ganarme mi libertad. Enseñarle a mi esposo que gracias a él hicimos un buen equipo y lo pudimos lograr y estar juntos. Yo prefiero enfocar mi fuerza, mi energía en eso, que estarme defendiendo de la sociedad o estarle diciendo a todo el mundo, yo no lo hice, soy inocente, ya no me interesa, que piensen lo que quieran. Ahorita a quien debo de salvaguardar es a mi familia. Y si ellos están bien, yo estoy bien. Si mi familia está bien, yo estoy bien. ¿Y qué tú sientes que tú aprendiste de los 18 años? ¿Qué aprendí? Aprendí muchas cosas. Y la primera de las cosas es que en una casa, en un matrimonio, no debe de haber ni más faldas ni más pantalones. No metan a vivir a nadie a sus casas, ni porque sea la amiga, la prima, la cuñada, no. En una casa nada más debe estar mamá, papá y los hijos. Porque si no empiezan a opinar, porque si no empiezan a haber problemas de toda índole, envidias, intrigas, de toda índole. ¿Qué aprendí? Pues hacerle caso a los más grandes, a los más sabios de las familias, a los papás, que a veces te caga, que te estén diciendo consejos y que te estén llamando la atención y dices, ay, no, tú ya ves muchas novelas. No, no es cierto.
Te lo dicen porque es real, porque pasa, porque saben. Porque sabe más el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué aprendí? Que aunque yo quiera hacer muchas cosas en mi vida o para mi vida, no quiere decir que sean buenas todas. Que podré tener muchas ganas de hacer las cosas, pero no siempre van a ser buenas, no siempre le van a convenir a mis hijos, a mi esposo. Eso aprendí. Aprendí que todos los días me debo de preparar más. No porque llegue a una edad ya no tenga por qué estudiar, ya no tenga por qué prepararme. Algo que me gusta mucho es que en todas las prisiones hay escuela, ¿sabes? Que la promueve la SEP, primaria, secundaria, universidad. Que no estudias porque no quieres, es mentira de que mis papás ya no me pudieron dar, no es cierto. No es cierto, ve tú por propio derecho, con tu propio pie, por propia voluntad, ve, inscríbete a la universidad, prepárate, porque muchas veces no sabes ni de qué te están acusando, porque no conoces los tecnicismos jurídicos. Pero ya en la Ciudad de México ya hay universidades, está la UACM, en donde hay una carrera de Derecho Penal. Ahí quien sea te puede decir cómo inscribirte, o termina tu prepa, o termina tu secundaria, lo que sea, pero termina algo. No quiere decir que estés preso y te detengas y te estanques, no. La vida tiene que continuar, sea adentro o sea afuera, tienes que seguir evolucionando, no te puedes quedar así. Y solamente así vas a dejar de delinquir el día que salgas. Y solamente así vas a aprender a escoger a tus amistades. Y solamente así te vas a empezar a preparar para que no te vuelva a pasar lo que ya te pasó. Estudiando, preparándote, viajando, conociendo otras culturas, a otras personas. No es necesario que estés en medio de lo que siempre creciste. No es necesario. Eso aprendí. Si quieres ser una mejor persona para la gente que te queda todavía, hermanos, hijos, primos, algún tipo de familiar, si quieres ser mejor para una pareja, síguete preparando. Evoluciona. La cárcel no te debe de parar ni tus sueños ni tus ganas de crecer. La cárcel no te va a parar eso. Puede ser un buen pretexto. Estuve muchos años en la cárcel. Puede ser un buen pretexto para deprimirte o tal vez hasta tirarte un vicio. Lo puede ser, pero no debe de ser así. De todo lo malo tenemos que aprender, pero de todo lo mucho que se perdió, ahora debes de aprender a cuidar lo poco y lo valioso que tienes. Y de verdad que cada día que yo estoy libre, que puedo despertar a un lado de mi esposo o abrazar a mis hijos, yo soy muy afortunada, me considero una persona muy bendecida por tener a mi familia y por tener mi libertad. ¿Sabes? 100%. Y mis respetos, que yo siento como cambiaste una mala situación en una buena. Y también encontraste un esposo que tiene mucha lealtad contigo, que muchas veces no escuchamos historias tanto lealtad. La mayoría de la gente que yo hablé con ellos dijeron como, duré un año algo con mi relación, pero ya de ahí cansaron de visitarme o de... Esa es una de las cosas de las que yo me siento muy afortunada. No me siento merecedora, porque yo, sin darme cuenta, lo puse en una situación vulnerable, ¿no? En una prisión, a hacer una familia. No me siento merecedora, pero sí me siento muy afortunada de que mi esposo tenga tanto amor para mí, ¿sabes? De que él, a donde yo fuera, Norte, Tepepan, Santa Marta, Morelos, a donde me llevaran, ahí estaba conmigo. Está difícil Y me viajar, llevaba a sí. mis hijos. Y me considero tan afortunada que yo vi muchas compañeras que a 1 año o 2 años ya no iban sus esposos, ya los habían abandonado, ya tenían otra mujer, ¿sabes? Y yo salí con mi familia completa, enteros, sanos. Eso probablemente ayudó a ti a pasar los años ahí,
Porque sabías que tu familia está contigo. Sí, porque sabía que me esperaban, pero aún así a veces me desesperaba, a veces me sentía un estorbo. Decía, no manches, mi hijo ya terminó la prepa, la secundaria, la universidad y yo todavía no llego. Mi hijo me necesitaba de chico, no ya de grande, ya es un hombre. Mi esposo, todas las navidades que tenía que estar solo, todos los días de Reyes comprándole sus juguetes a mis hijos y yo no. A veces para mí era una carga. Yo llegué a pensar muchas veces que si yo no existía allá en prisión, iba a ser mejor para ellos, porque ya no iban a tener la obligación de irme a visitar o de pasarse su domingo, su fin de semana ahí conmigo, formados para llevarme de comer. Sentiste muy culpable. Me sentía culpable, me sentía un estorbo. Yo la verdad es que sí puedo decir que así como mi vida cambió muy drásticamente, también cambió en el sentido de que yo entré sin conocer a Dios y salí conociendo de un Dios. Y ahora le pedí a Dios perdón por esos pensamientos que me llegaron a pasar por mi cabeza de suicidio, de tonterías, de tirar la toalla y ya no aguantar más, ¿sabes? Yo le pedía permiso al Señor de que me diera una oportunidad para volver a estar con mi familia. Solo le pedía una. De poder educarlos, de poder despertarlos, de poderles, no sé, tal vez hacer una comida o de festejar un cumpleaños con ellos, ¿sabes? Eso lo anhelaba mi corazón. Era para mí muy difícil no haber enterrado a mis muertos, no haber visto crecer a mi familia. Yo tenía sobrinos que no conocía. Para mí era muy difícil, pero le pedí a Dios todos los días que me diera la fuerza porque se me acababan las fuerzas. La única persona que me podía llenar era mi esposo. Y era donde le marcaba y le decía, ya no puedo, y me ponía a llorar las horas con él. Y le decía, ya no puedo, ven por mí, sácame de aquí. Y él haciendo todo lo humanamente posible, con abogados, con amparos, con escritos, con jurisprudencias. Bueno, aprendiendo hasta lo que no sabía, él hacía las cosas para ayudarme, porque ya quería a su esposa en su casa. Hoy que lo tengo, le doy muchas gracias a Dios de que puedo disfrutar de eso. Le agradezco a Dios el día que llegó mi libertad, el día que me pusieron un número. ¿Sabes cuándo te quedas sin nada? Cuando llegas a Morelos, que te desnudan de todo a todo y te revisan cavidades. Eso es lo más humillante que puede pasar a un ser humano. Y que toda tu persona cambie a un solo número. Yo dejé de ser quien era para pasar a ser un número de 4 dígitos. Un número que cuando decían yo ni sabía que era yo porque no estaba acostumbrada, ¿sabes? Pero en ese número que a mí me pusieron, quiero que sepas que en ese número que a mí me pusieron, en ese número venía la respuesta que yo le pedía a Dios. Yo le decía, Dios, ya me voy a ir de este lugar. Ya conocí el norte, ya conocí por muchos años Santa Marta, ya conocí Tepepan, ahora el federal. ¿Es de aquí donde me voy a ir? Y me dijeron que sí. El número me dijo que sí. Yo tanto le lloraba a Dios y le decía, dime si de aquí sí me voy. Dime si de aquí sí me voy. Y sí, de ese lugar se me abrieron las puertas a mi libertad. Yo no pensé que después de haber terminado todo y haberme resumido a un número, ese número fuera el que me sostuviera durante 5 meses. Y de ahí me fui libre. Y de ahí tuve la oportunidad que tanto le pedí a Dios. ¿Sabes? Empezaste con la religión antes que llegaste al federal. No, sí. Yo empecé a conocer de Dios, me declaro cristiana en el año del 2006, cuando mi mamá estaba muy grave, muy enferma. Pues allá en Santa Marta entran muchos y diferentes grupos religiosos.
Y yo empecé a escuchar la palabra, las alabanzas, ya sabes. Y yo ya había buscado en otros lados, en la Iglesia Católica, en los mormones, en una infinidad de cosas. Yo ya había buscado algo en que creer, algo en que aferrarme. Porque si tú estás en la cárcel y le dices, cree en esto, porque este te va a sacar libre, te la pasas 24/7 orándole para que te saque, rezándole, pidiéndole que te saque. Porque es tanta tu necesidad de creer en algo, ¿sabes? Y probé muchas cosas, busqué por muchos lados a Dios, pero nunca lo encontraba. Aparte de que soy muy necia, y yo decía, ¿quién lo escribió? ¿Dónde dice? ¿Cuándo dijo? ¿Por qué dijo? ¿Sabes? Cuando yo llegué al cristianismo, fue porque murió mi mamá. Mi mamá murió y entonces sí me sentí sola, totalmente sola. Yo decía, ¿quién más que mi mamá va a querer que yo salga libre? ¿Sabes? Y ahí conocí de un Dios y este Dios me dijo, tranquila que yo estoy contigo. Y yo decía, ¿pero para cuándo, no? Lo único que te puedo decir es que Él estuvo en todos mis procesos de la mano conmigo. Y me lo cumplió. Hasta el último momento me lo cumplió. Y me lo cumplió no solo en un número, me lo cumplió en milagros, ¿sabes? Desde que le puso tanto amor a mi esposo para que no me dejara sola, ahí yo podía ver los milagros de Dios. Y bueno, así es como hasta el día de hoy yo sigo buscando de Dios, que me dé la fortaleza para mi familia, sigo abrazando a mis hijos, sigo mostrándoles con mi ejemplo de lo que no se debe de hacer, de que no debes de ser confiado, de que no debes de ser cosas que a mí me llevaron a prisión, ahora se los enseño a mis hijos, les enseño ese mundo, pero no para que se sumerjan, sino para que aprendan a no cometer los mismos errores, ¿sabes? Esa es la historia de la manera perfecta de cómo llegar a la cárcel. confiando en las personas, confiando en que tú eres la reina del mundo y que nada va a pasar, a ti no te va a pasar. Y cuando te pasa, no sabes qué hacer, no sabes a quién pedirle ayuda, no sabes a dónde acudir a que te auxilie, no sabes. Y no sabes simplemente porque estás sola, porque la sociedad te considera mejor donde estás que afuera, donde supuestamente puedes hacer más daño, ¿no? Entonces, historias hay muchas y todas son muy diferentes. La mayoría de mujeres que tú conozcas te van a decir que están ahí por un hombre. Y sí es cierto, el 90% de las mujeres que están presas es por un hombre. Sí, es verdad. ¿Cómo convirtieron un delito por un Por un hombre? hombre, porque un hombre las mandó, porque un hombre taparon a un hombre. Sí, sí es cierto, pero hay un 10% que puede ser la minoría, pero ese 10% hace la diferencia. ¿Y sabes cuáles son? Son esas como yo, que no se dejaron someter por un hombre, que quisieron ser las matriarcas de su familia, que quisieron mandar en su familia y que mira, no le salió. No le salió. ¿Ves? Y no digo que no seamos empoderadas, y no digo que no seamos buenas, no, sí se puede, pero en esa vida todo lo que tiene extremos, todo es malo, ¿sabes? Y la sociedad no entendemos eso, porque decimos, no, yo soy bien fregona, sola puedo, no es cierto, no puedes sola, necesitas hacer equipo con alguien. Llámese mamá, llámese esposo, llámese hermano, necesitas hacer equipo con alguien. Sobre todo cuando tienes hijos. ¿Quién los cuida? ¿Quién los vea? ¿Sabes? Pero la juventud, esa que nos tiene muy cegada, esa juventud es la que nos lleva a cometer errores, a creer que somos superpoderosas, a creer que a nosotros no nos va a pasar, a creer que solo le pasa a los mensos. No es cierto. No es cierto.
has tenido suerte, pero con la suerte no se juega, porque la suerte un día se va. La verdad, pasaste mucho. Podemos aprender mucho de ti. Y pasaste muchas cosas. Y tu historia es la primera, yo pienso, que tuvimos aquí. Si ustedes pueden corregirme. Yo quería entrevistar a alguien que también agarraron por secuestro, pero yo no quiere llegar a dar tu entrevista, pero tú eres la primera que fue completamente inocente y Laura, gracias por tu testimonio. Queremos regalar algo nada más para enseñar el agradecimiento a usted. Muchas gracias. Por favor. Es una gorra padrísima, por cierto. Y una camisa. Que úsalo con salud. Sí, muchas Muchísimas gracias a ti, la verdad, de todo mi corazón. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias.